Un saludo para todas y para todos. Hoy vamos a hablar de qué es eso de filosofía latinoamericana. Hasta hace algunos años la expresión filosofía latinoamericana causaba recelo en la comunidad filosófica. No hacía expresiones como filosofía europea o filosofía americana. Se asumía implícitamente que estas últimas filosofías no eran situadas, sino que se ocupaban de problemas universales, mientras que el filosofar latinoamericano era un pensar chauvinista localista. Pues bien, hoy la filosofía latinoamericana existe de hecho y de derecho. Hay un renovado movimiento filosófico en el continente que no solo piensa de manera radical nuestros problemas, sino que está en constante diálogo con el pensamiento de otras regiones del mundo. Por lo demás, es un movimiento bastante amplio que de ninguna manera comulga con nacionalismos chatos, ese nacionalismo de vacas como decía Nietzsche. Filosofía latinoamericana es una expresión que cobija también las posibilidades de pensar nuestros problemas usando la tradición misma como caja de herramientas. Pero ¿cómo caracterizar la filosofía latinoamericana? ¿Qué la define? Como toda filosofía, la filosofía latinoamericana es un pensamiento situado y como tal debe entenderse un pensamiento anclado en una geocultura, en un espacio, un territorio, una temporalidad, un espacio que es una espacialización histórica, no mera res extensa. Un pensamiento situado al interior de una realidad que es heterogénea, contradictoria, dinámica, donde el filósofo ha tratado de dar respuesta a los retos que esta circunstancia le impone y a los problemas fundamentales de la existencia, esos problemas universales que afectan la vida humana, la libertad, la vida, la muerte, la existencia, el dolor, la vulnerabilidad, los afectos, la política. Desde este punto de vista, como pensamiento situado, la filosofía latinoamericana no ha renunciado nunca a ser pensamiento universal, pues la universalidad de una filosofía depende del grado en que un orden conceptual creado, producto de la reflexión, de ese movimiento del pensamiento, da cuenta de una realidad, de un objeto de investigación o de una experiencia. Aquí entran en juego elementos teóricos, metodologías, conceptos. Esa universalidad depende de la solidez de la construcción, de la argumentación ofrecida, del rigor y de la profundidad como se articula la reflexión sobre el objeto. Asimismo, de la claridad, la precisión y la fuerza de la expresión filosófica, de su comunicabilidad y posibilidad de comprensión. En esta tarea el esfuerzo del concepto juega un papel central, así como de su capacidad de dar cuenta de lo abordado. Como pensamiento situado, una de las constantes de la filosofía latinoamericana ha sido la lucha por la afirmación de la universalidad del ser humano. Recuerdo aquí unas palabras del filósofo peruano Francisco Miró Quesada que decía: la filosofía latinoamericana es un movimiento que no tiene parangón. ¿Por qué América Latina produce semejante movimiento? Una razón es seguramente nuestra condición de realidad excolonial. Por haber sido colonia, nuestro ser ha sido disminuido, regateado, negado, y por eso hemos decidido afirmarlo. Hasta ahí miró. El asunto es muy simple. Si desde el principio se nos negó el alma, el entendimiento, la calidad de humanidad, la filosofía latinoamericana ha afirmado incesantemente la universalidad de nuestra humanidad, pero no solo la humanidad del humano latinoamericano, sino la genericidad misma de todos los humanos del planeta, tal como lo entendía ya desde el siglo pasado el filósofo mexicano Leopoldo Sea. Pues si se le niega la humanidad a uno solo, ¿qué nos garantiza que no se les empiece a negar a los demás, a otros? El punto anterior nos lleva también a caracterizar la filosofía latinoamericana como una constante construcción de memoria y autoconciencia, es decir, de cavar sobre lo que ha sido nuestra experiencia histórica como continente y de situarnos en el panorama mundial como lo pensaba también Sea, para insistir en formas de humanización creciente. En esta tarea, la filosofía de la liberación ha sido una protagonista fundamental, junto a otras expresiones como la filosofía intercultural, las teorías decoloniales y la filosofía política republicana. También la filosofía latinoamericana se ha caracterizado por pensar el problema de la dominación y la liberación. La dominación entendida como una relación entre dos instancias que pueden ser personas o clases o países, relación tal que A domina a B y tiene el poder de decisión de lo que es fundamental respecto de B. Por su parte, B, que es dominado, sufre como resultado una falta de posibilidad de desarrollo, una limitación, es decir, sufre todo lo que puede ser considerado como defectivo, es decir, es el efecto que se produce por la dominación, según anotaba Augusto Salazar Bondi. La liberación, por su parte, ha sido vista como la cancelación de esa dominación y de las sujeciones que impiden y dificultan la libertad del individuo y que minan sus posibilidades de realización. Es decir, la filosofía de la región se ha centrado en pensar todas aquellas dificultades, sujeciones y condicionantes que le han impedido al ser humano de esta región y de otras
realizar todas sus potencialidades. Ha pensado pues todas aquellas determinaciones que han dificultado el despliegue de sus potencialidades. Justo por eso ha sido una filosofía comprometida con la emancipación y con la liberación. La filosofía latinoamericana también se ha caracterizado por su reflexión de tipo ético y político, como ya lo entendía José Gauss. Aquí este tipo de reflexiones políticas, por ejemplo, tan fuertes en la filosofía política actual, ha pensado de manera muy fuerte, especialmente desde el siglo XIX, la construcción de órdenes sociopolíticos más justos y dignos en la región. Esto vale para el pensamiento actual de un Enrique Dussel, de una Laura Quintana, una Luciana Cadagia, un Santiago Castro Gómez, para solo citar algunos. Es una filosofía que igualmente se ha expresado de muchas maneras, entre ellas el fragmento, como en la obra de Fernando González, el tratado, como en la obra de Enrique Dussel, y muy especialmente en el ensayo en su más original significación de tanteo y exploración o de apertura. En este sentido, el continente ha producido ensayistas notables como Alfonso Reyes, Rafael Gutiérrez Girardot o Danilo Cruz Vélez, para solo citar tres ejemplos. Por último, el proyecto del filosofar latinoamericano se ha valido de manera auxiliar de distintas metodologías, desde la historia de las ideas, la historia intelectual, la genealogía o la historia social de la filosofía, para dar cuenta así de la historicidad de su práctica y de la historicidad del campo filosófico. En esa tarea, la reconstrucción de la tradición, el diálogo de las voces ocultadas por el pensamiento hegemónico, las lógicas del saber y de las prácticas, la historicidad de los conceptos, la producción, circulación y consumo de la disciplina han sido fundamentales. Aquí sobresalen filósofos como Leopoldo Sea, Elías Palti, Castro Gómez o Leonardo Tovar González, entre otros. En conclusión, la filosofía latinoamericana es una filosofía situada, comprometida con la afirmación de la universalidad del ser humano, con la cancelación de toda forma de dominación y una búsqueda constante por la emancipación y la liberación humanas. Por último, hay que decir que a juzgar por el tipo de filosofía que se está haciendo en la actualidad en América Latina, cada vez de mayor calidad y rigor, se está empezando a hablar de tú a tú con el pensamiento americano y europeo. Esto no implica abandonar la lucha por reivindicar la dignidad de nuestro pensamiento, pues subvalorar el pensamiento de la periferia sigue siendo un rezago colonial que algunos mantienen. Gracias por su atención.